Buenos días, yo soy Oliver Rodríguez y ya estamos listos para repasar los titulares de la mañana de Contigo TV. Comisión de Fiscalización evalúa presentar denuncia penal contra Castillo por negarse a declarar. El expresidente de la República una vez más evitó dar su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Anguilla y la presunta organización criminal que dirigía desde Palacio de Gobierno. El exmandatario no se presentó vía Zoom a la sesión del grupo de trabajo presidido por Héctor Ventura y en su lugar se conectó su abogado Eduardo Pacha. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas. Con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, el grupo de trabajo presidido por Lady Camones no respaldó la iniciativa presentada por legisladores de izquierda en contra de la mandataria. Congreso aprueba que empresas de telecomunicaciones otorguen compensaciones por fallas en servicios. Esta ley, que podría ser observada por el Poder Ejecutivo, señala que la compensación será considerada siempre y cuando el problema con el servicio sea por causa atribuible a la empresa operadora. 120 venezolanos dejaron frontera de Perú y Chile, fueron llevados a albergue en la ciudad de Arica y este domingo partieron a Venezuela. En la zona fronteriza aún quedan más de 100 extranjeros que esperan vuelos humanitarios o ingresar al Perú. Familia peruana apoya con platos de comida a migrantes ubicados en la frontera Perú-Chile. Los integrantes de la familia llegaron cargando una bandeja de platos de pastel de tallarín que repartieron a los extranjeros que se encontraban en la zona limítrofe. Además, otras donaciones también llegaron desde la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. Reporteros sin Fronteras, libertad de prensa en Perú es la más deteriorada. La reciente publicación de Reporteros sin Fronteras indica que el índice de libertad de prensa en el Perú cayó 33 posiciones de 180 países evaluados. La organización afirma que la situación de la libertad de expresión periodística en el país es alarmante y que la pérdida de credibilidad en los medios tradicionales es un factor a tomar en cuenta también. En internacionales, tras más de 3 años, la Organización Mundial de la Salud puso fin a la emergencia sanitaria mundial por COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. En los deportes, selección peruana, Juan Reynoso considera que Zambrano y Cueva le suman a la Liga Peruana. Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, contó detalles de su viaje a Europa y Arabia Saudita visitando a los futbolistas peruanos que militan en el extranjero. En entretenimiento, Black Knight es la nueva serie coreana que llegará a Netflix en mayo. Alejado de los dramas y los romances, la ola coreana sigue demostrando que tiene la capacidad de ir muchísimo más allá del clásico K-drama al que estamos acostumbrados. Black Knight es una de esas producciones basada en el webtoon de la historia, pues se basa en un lugar en un distópico 2071 cuando la contaminación es tan grave que la gente no puede sobrevivir sin respiradores. Y estos fueron los titulares de la mañana de Contigo TV. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Contigo TV y Contigo TV Entretenimiento. Y nosotros de esta forma iniciamos nuestra edición matinal. Yo soy Oliver Rodríguez, un gusto poder acompañarles acá en la conducción de estas 2 horas de información, analizando lo que es noticia en el ámbito nacional, pero también internacional. Recordarles, como les dije, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos con todos los perfiles allí en Facebook, Instagram, también TikTok y en YouTube como Contigo TV. Pero además también puedes seguir la programación de Contigo TV a través de las cable operadoras como Econocable, Canal 30. También estamos en Cable Más, Canal 713, en Win TV, Canal 30 y Cable Perú, Canal 37
Ya nosotros pues iniciamos la jornada informativa para conocer también cómo amanece el país, para conocer cómo los principales diarios han titulado el día de hoy, un día también bastante noticioso en torno a lo político, y ya lo vamos a ver de inmediato en las principales portadas hasta el momento. Vamos a verlo en pantalla, allí lo vemos para el día de hoy, precisamente la jornada de este martes 9 de mayo se hace sentir allí en los diarios del país. En este caso tenemos precisamente en pantalla el diario El Comercio, y el titular que destaca para el día de hoy es: congresistas insisten en represalias contra la prensa con ley mordaza. Decisión: miembros de 5 bancadas adelantaron que apoyarán en segunda votación la iniciativa que eleva la pena de cárcel por el delito de difamación. Rechazo: a pesar de que el sector justicia, Defensoría del Pueblo y organismos especializados advierten que medida atenta contra la libertad de expresión. Entre grupos políticos que defienden el proyecto están aquellos que tienen a sus líderes con serios cuestionamientos, indagaciones o sentencias. Los efectos también se hacen sentir bajo amenaza. Se aprestan a aprobar norma antidemocrática esta semana. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra en el Congreso. Más abajo, justo en la gráfica del día que destaca el diario El Comercio, los efectos de la debacle oficialista en Chile. La victoria del Partido Republicano no solo le da el control del Consejo Constitucional, sino también la ocasión de negociar vitales reformas con Boric. También tenemos en la parte derecha del diario El Comercio, en información de política: Dina Boluarte ratifica apoyo a la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú tras críticas por entrevista. Retrocede. Días atrás, presidenta se había desligado de su rol en protestas que dejaron muertos. Ayer recibió en Palacio a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Tienen su pleno respaldo. Allí mismo también tenemos en información importante en torno a lo que ocurre en sociedad. El caos del transporte público puede agravarse sin un control de los colectivos informales. Anuncian empadronamiento. Iniciativas de la Alcaldía de Lima y del Congreso darían luz verde a los colectiveros. Atención, también tenemos por allí en tema político y también económico: Petroperú, la que más perdió empresas del Estado al 2022, registran déficit económico de 2.565 millones de soles. Así están las cosas precisamente en torno a la situación económica. En la parte superior, en el cintillo superior del Comercio, tenemos información nacional. Nieve y bajas temperaturas sorprenden a los cusqueños. También en deportes, Real Madrid recibe hoy al City en el Bernabéu por semifinales de la Champions. Y vemos allí, por supuesto, en imagen lo que sería precisamente esta información. Vamos a pasar ahora a otro de los principales diarios, en este caso el diario Gestión. Precio del balón de gas subiría entre 5% y 10%. MINEN y Ministerio de Economía y Finanzas evalúan su permanencia indefinida dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Subsidio ciego genera deuda de 900 millones de soles a refinerías y produce además distorsión en el mercado, según expertos. También más abajo, velocidad de venta de viviendas en Miraflores se ralentizaría desde junio de implementarse restricción a metrajes menores a 60 metros cuadrados. También Codeco aprueba por insistencia prohibir llamadas spam. Iniciativa regresa al Pleno del Congreso. En la parte derecha del diario Gestión traen una entrevista. BBVA: prevemos un 75% de crecimiento de nuestra inversión en Perú. El presidente del BBVA a nivel global, Carlos Torres Vila, dice que el banco planea invertir 2.000 millones de soles en los próximos 4 años y consolidar su operación apostando por tarjetas de crédito, soluciones de pagos, seguros y el segmento pymes. También en la parte inferior, en esta columna derecha del diario Gestión, tenemos que UNACEN apuesta por Estados Unidos y Chile para impulsar su desempeño. Detalla su plan hacia 2026. El grupo proyecta un crecimiento orgánico de un dígito al año respecto a un EBITDA cercano a los 1.600 millones de soles el 2026.
2022. En la parte superior tenemos inflación explorando su real naturaleza. En la web Indecopi, más de 200 vehículos Audi modelo Q2 serán revisados por fallas en la carrocería. Peligro a la vista, ley que endurece las penas por difamación, no es la mejor solución en un país con un débil sistema judicial y que no está libre de caer en autoritarismo, es lo que destaca la editorial del diario Gestión. Vamos a pasar a otro de los diarios, en este caso vemos en pantalla el diario La República. Congreso inicia plan para acusar y destituir a los jefes electorales. Atentan contra el equilibrio de poderes. Parlamentarios de las bancadas de derecha sustentan hoy en la Comisión de Constitución proyectos para controlar a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones y también a RENIEC con miras a las próximas elecciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado peruano abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que afecten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral. Allí más abajo también tenemos información relevante. Fiscalía investiga muerte de 27 mineros en sociedad. Esta terrible noticia que causó conmoción en el país. Las operaciones de la mina Yanaquiwa fueron suspendidas por la Gerencia de Energía y Minas de Arequipa tras la tragedia en la minera que dejó 27 trabajadores fallecidos. La Fiscalía inició investigaciones para determinar responsabilidades. También en portada, análisis del triunfo de ultraderecha en elecciones de Chile. Victoria del Partido Republicano fue un duro golpe también para la derecha. Esto es información internacional. En Chile se mueve la política precisamente con relación a estos resultados electorales. En política, en nuestro país, precisamente el Poder Judicial inicia control de acusación en caso Villarán. En política también identifican restos de la cantuta que fueron enviados al Reino Unido. En economía, policías y militares aún no pueden retirar aportes de Fovipol. También en política, Salatiel Marrufo, ex asesor de Castillo, nuevo colaborador eficaz. Y en sociedad, AUNAT pide a la SUNEDU respetar la autonomía de universidades. Vamos a pasar a otro de los diarios precisamente que tenemos en pantalla. En este caso, diario Perú 21, ya lo vamos a ver. Ayer lo tenemos, ahora sí. Tenemos titular: Susana sin vuelta atrás. Ayer comenzaron las audiencias para iniciar el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Sus delitos: la Fiscalía sostiene que Villarán recibió más de 11 millones de dólares de Odebrecht, OAS, Igraña y Montero, por lo que pide 29 años de cárcel para ella. También en la parte superior del diario Perú 21 tenemos precisamente información regional. Nieve de casi 12 horas cubrió al Cusco, paralizó la región. En la parte inferior del diario también tenemos: Miraflores tendrá 12 nuevos hoteles de lujo, amplía oferta al turismo, gadgets para una mamá en su día en tecnología, y lo que sería pues que UGEL no descarta que la FENATEP haya manipulado niños en Puno, reprochable consigna. Información que destaca para el día de hoy el diario Perú 21. Vamos a ver otro de los diarios precisamente para culminar este primer repaso de los principales diarios del país. Tenemos diario El Correo. Ministro Vera contra las cuerdas. El titular de Energía y Minas se reunió con Pedro Castillo, Nenil Medina, Evo Morales y hasta con personas vinculadas a la desaparición de pruebas en el caso Petroperú. Se gesta una interpelación y hasta se exige su salida. También en la parte superior, información internacional en Mundo. Boric en jaque por victoria de la derecha en constituyente. También tenemos información importante en el ámbito de la política nacional. Dina Boluarte ahora afirma que respalda a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional del Perú. Es información que destaca en torno a lo que vendría siendo nuestra política. También en la parte inferior del diario Correo tenemos que rescatan 27 cuerpos de mineros. Ministerio Público investiga circunstancias de la tragedia en mina de Arequipa. Necropsia arroja que víctimas perecieron por intoxicación. También cuestionan pretensión del Congreso para formalizar a autos colectivos, una medida que está causando polémica también, por supuesto, con relación a lo que se genera hasta el día de hoy en torno a lo informativo. Es lo que presenta en este caso el diario Correo para este martes, recordamos 9 de mayo, en torno a la situación que se va generando en el tema noticioso.
Bien, nosotros vamos a repasar precisamente información relevante en torno a la política, todo lo que se ha generado estos últimos días con relación al Congreso de la República. Es que la Comisión de Fiscalización está evaluando precisamente presentar una denuncia penal contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, quien una vez más había evitado precisamente dar su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Anguía y la presunta organización criminal que dirigía desde Palacio de Gobierno. El exmandatario en esa oportunidad hace pocos días no se presentó a través de la vía Zoom a esta sesión del grupo de trabajo que es presidida por Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, y en su lugar se conectó su abogado Eduardo Pachas. De esta forma pues se dio por concluida su manifestación tras varios intentos fallidos. Vamos a ver el siguiente informe. Fue así que una vez más Pedro Castillo decidió no participar en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Yo soy el jefe de seguridad, William Antesana Pérez. Me dice el señor Castillo que para la sesión de hoy día no va a ser su derecho de no presentarse. Acá tengo al abogado al lado que ha coordinado con él. Supongo que el abogado hará los descargos de ley, ¿no? Quien acudió de manera presencial a la sede del Congreso fue la hermana del exmandatario, Gloria Castillo Terrones, pero tampoco respondió a las interrogantes. Desde agosto del 2021 a la fecha, ¿cuántos créditos financieros ha tenido, señora Castillo? Señor presidente, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. Se trata de la cuarta vez consecutiva que el expresidente y su entorno más cercano se niegan a colaborar con las investigaciones por el caso Anguía Chadín y las contrataciones irregulares en obras de saneamiento, una presunta organización criminal familiar que lideró desde Palacio de Gobierno. Dejamos constancia que la comisión ha hecho todos los esfuerzos posibles por obtener el testimonio del expresidente Pedro Castillo. Impide el esclarecimiento de los graves hechos de corrupción que esta comisión investiga de manera transparente y objetiva. Ha pretendido entorpecer, ha obstruido la sesión de la comisión, por lo tanto no vamos a permitir más acciones dilatorias por parte del investigado Pedro Castillo Terrones. Esta comisión presentará su informe final la quincena de mayo y no se descartó recomendar una posible denuncia penal contra Castillo Terrones por desacato a la autoridad. Mientras que la Procuraduría del Congreso de la República advirtió al Tribunal de Lambayeque, donde un ciudadano presentó recurso de habeas corpus a favor de Castillo Terrones, que hasta el momento son 9 los expedientes que ya han sido rechazados. Y nosotros nos quedamos también allí en el Congreso de la República porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas, con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. El grupo de trabajo presidido por Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso no respaldó la iniciativa presentada por los legisladores de izquierda en contra de la mandataria, específicamente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, que fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortés, Edgar Reimundo y Roberto Sánchez Palomino. Veamos. Despacho, vamos a dar cuenta de denuncias constitucionales ingresadas a esa subcomisión. Tras más de 2 horas de debate, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió declarar improcedente la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de Estado por el caso de las muertes durante las manifestaciones en todo el país. Fueron 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones los que dieron este resultado. Esta decisión es la expresión de un nuevo oficialismo que respalda a este gobierno. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, las abstenciones de la bancada magisterial y de Somos Perú. Una improcedencia que convalida la imposibilidad de siquiera cuestionar políticamente a un gobierno que tiene una responsabilidad evidente en la grave situación de vulneraciones a derechos humanos que lo ha destacado
el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un Congreso que viene blindando, hay un Congreso que viene protegiendo, no sabemos a cuenta de qué, frente a flagrantes hechos. Hay necropsias de ley, hay testimonios, hay peritajes. ¿Qué más pruebas quieren? No los entendemos. Fue la congresista Norma Yarrow quien dio detalles del por qué votó a favor de que esta denuncia pase al archivo. Bueno, lo que pasa es que ya hay una comisión investigadora que todavía no se conforma porque sí hay un compromiso de todos de decirle que ya la mesa directiva tiene que poner los miembros, solamente creo que hay 2, ya no corresponde. Entonces, ¿para qué dobletear? Yo digo, ¿para qué seguir haciendo por una cuestión de orden? Que venga la investigadora, que junte todo lo que tenga que hacer y se vea realmente quiénes son los que tienen que ser juzgados por esto. La denuncia alcanzaba al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, exministro de Defensa, Alberto Otárola, exministro del Interior, César Cervantes, y al exministro de Justicia, José Tello. Bien, importante recordar que esta denuncia constitucional fue presentada, y lo decía hace minutos, por los congresistas Ruth Luque, también Sigrid Bazán, Isabel Cortés, Edgar Reimundo y también Roberto Sánchez Palomino, quienes impulsaron precisamente esta denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Vamos a pasar a otros temas, el mismo Congreso de la República, y es que se aprobó precisamente que las empresas de telecomunicaciones otorguen compensaciones por fallas en los servicios. Esta ley, que podría ser de hecho observada por el Poder Ejecutivo, señala que la compensación será considerada siempre y cuando el problema con el servicio sea por causa atribuible a la empresa operadora. Veamos de qué se trata. La República aprobó un proyecto de ley para que las empresas de telecomunicaciones otorguen compensaciones al usuario por la interrupción o fallas en los servicios de Internet, telefonía o cable. Que ante la necesidad de contar con un servicio que de repente se ha caído, no solamente ya no nos lo van a cobrar, sino que tenemos derecho a recibir una compensación por lo que podríamos estar perdiendo. Por ejemplo, uno trabaja en casa y se cae el internet y te pueden botar el trabajo, te descuentan el día. Ese dinero, esa plata que estás perdiendo, también podría ser reconocida ahora por el operador que ha cometido la falta, ¿no? La compensación será considerada siempre y cuando el problema con el servicio sea por causa atribuible a la empresa operadora. Me parece muy bien que se considere el consumidor, ya que nosotros aceptamos un servicio con cierto nivel de calidad y debería pues también mantenerse eso, ¿no? Y si se ve afectado, se debe descontar pues el siguiente recibo, ¿no? La pandemia incrementó la virtualidad en nuestro país y cada vez son más las personas que hoy realizan trabajos remotos o clases virtuales. Algunos ciudadanos opinaron y brindaron sus testimonios con las empresas de telecomunicaciones. Pues las personas que trabajan en casa, por lo menos mi pareja que trabaja en casa, a veces ha tenido problemas de internet y ya eso es responsabilidad de la empresa, que se supone que te brinda un servicio. Y claro, afecta su trabajo. Que había horas punta en las cuales se perdía la conexión de los chicos en las clases, pues, ¿no? ¿Y esto le afectaba a usted en su trabajo? Claro, también me afectaba porque no estaba al compás de la clase, se retrasaba, entonces los niños pues no esperan, no quieren todo de inmediato, ¿no? Una vez publicado en el diario El Peruano, OCIPTEL tiene 90 días para publicar el reglamento y explicar cuál es el proceso para estos casos. Va variando según quién sea, ¿no? Dependiendo de cuánto cobra, de cuál era el rubro que está siendo afectado. De repente se cae el teléfono y tú tenías una empresa de televentas. No es lo mismo que se caiga el teléfono de tu casa. Lo mismo para una persona que gana pues 10.000 soles al mes, que se le caiga el internet en remoto. No es lo mismo una persona que gana 2.000. En el caso de, por ejemplo, de energía eléctrica, la compensación viene en el mes siguiente en el recibo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Eso también es una cosa que depende de OCIPTEL. Cabe mencionar que esta ley aún puede ser observada por el Poder Ejecutivo. Información en torno al Congreso de la República, lo que se ha emitido precisamente en los últimos días con relación a estas leyes, proyectos de ley y por supuesto denuncias constitucionales en el caso de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Nosotros vamos a realizar una breve pausa y más adelante vamos a tener más información en torno a lo nacional. Ya volvemos.
En Anticresis Perú brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades. Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiaomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores punks de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 9800-269.
La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas, anota bien, Radio Mar. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa. Radio Mar Salsa de hoy. Salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Presidente sucio, asqueroso, terrorista. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Bien, nosotros continuamos con más información acá en nuestra edición matinal de Contigo TV y vamos a seguir repasando las portadas, las principales portadas del país. Como han titulado para el día de hoy, vamos a ver en pantalla la siguiente, la que podemos observar allí, que es el diario El Peruano, el diario oficial, y allí está un titular que precisamente deja por sentado lo que ocurrió el día de ayer, y es que la presidenta Boluarte ratifica pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional del Perú. Valora su aporte al orden interno y al desarrollo. Subraya que los peruanos reconocen el trabajo heroico y abnegado, así como el compromiso, esfuerzo y desempeño de ambas instituciones. Destaca también la participación de militares y policías en la atención de la población afectada por desastres. La mandataria de hecho reiteró esta convocatoria de la unidad de todo el país a fin de enfrentar a las adversidades. Se establecen allí pautas sobre reposición trabajador. Esto también otro titular. Y en relación a esto, pues la jefa del Estado encabezó esta ceremonia de inauguración del ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las Fuerzas Armadas Americanas. Vamos a pasar a otro de los diarios. Ok, producción me indica que vamos a hacer una pausa con los diarios porque nos vamos a conectar de inmediato precisamente con nuestra primera entrevistada del día, que ya está en conexión con nosotros. Se trata de Gloria Cano, ella es directora de APRODET, la Asociación Pro Derechos Humanos, y hoy está con nosotros en nuestra edición matinal. Buenos días, señora Cano, un gusto saludarle. Muy buenos días. Bien, quisiéramos abordar
todo este tema que ha sido noticia en los últimos días y que pone de manifiesto también esta situación de los derechos humanos con relación a este informe que se ha emitido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un informe que ha causado polémica, que ha causado aceptación y rechazo también en algunos de los casos. Y queremos precisamente abordar este tema, conocer, digamos, a detalle desde precisamente lo que es APRODET, la Asociación Pro Derechos Humanos, cómo se le da este análisis, cómo darle lectura también a esta situación. Y quisiera preguntarle precisamente porque usted en una entrevista reciente decía que hay un doble discurso con relación a las autoridades del gobierno. Dicen que van a apoyar, digamos, las investigaciones y lo que hacen es obstaculizarlo. ¿Sigue manteniendo precisamente esa posición en torno a las autoridades? Sí, efectivamente. Creo que hay un doble discurso que se lanza unos al público señalando de que van a apoyar las investigaciones. Sin embargo, lo único que estamos viendo son obstáculos en el mismo, ¿no? O sea, no es posible que la Fiscalía tenga semanas pidiéndole información al Ministerio de Defensa y al Ejército, en el caso de Ayacucho, y esta no se les entregue. Lo que se señala es que son informaciones que tienen un rango de clasificado por la seguridad nacional y que no se les puede entregar. Entonces, yo creo que ahí hay un doble discurso, porque no les entregas, no le das las facilidades precisamente al Ministerio Público para la investigación. De otro lado, de la más alta autoridad del Ministerio Público también se paralizan las investigaciones. Actualmente, por ejemplo, hay una decisión de la Fiscal de la Nación de concentrar todo en la ciudad de Lima, y para ello se han tenido que paralizar las investigaciones realizadas en diversas provincias. El día de ayer hemos recibido una notificación que señala nuevas declaraciones de las víctimas que ya han declarado en el Ministerio Público para julio. Es decir, todo mayo y todo junio va a estar paralizado y recién van a hacer actividades en julio para volver a empezar con las diligencias que ya se habían actuado desde diciembre, desde enero, febrero, en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros creemos que el Estado ahí está errando en no poner celeridad a la investigación. Ahora, partiendo precisamente de esta premisa del doble discurso que usted pues mantiene en torno a esta crítica, a este análisis, también se puede hablar de un doble discurso en torno a lo que se dice desde el Poder Ejecutivo. De hecho, sabemos que el gobierno de Dina Boluarte culpó a las Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional de las muertes en estas protestas sociales. De hecho, en sus descargos enviados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de la publicación de su informe, que fue hace unos días, también se reconoció desde el Ejecutivo que hubo un excesivo de la fuerza, a pesar de que lo ha negado de manera pública ante la prensa y la comunidad internacional. De hecho, el día de ayer le daba también el respaldo a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas. Hay un doble discurso también en ese sentido, hay, digamos, cierta manera hipócrita de tratar el caso con esta situación bastante delicada, sobre todo hablando de derechos humanos. Sí, efectivamente, nosotros nos hemos dado cuenta que en el informe de la Comisión Interamericana se señala de que el Estado tuvo el informe, el borrador de febrero, y han tenido tiempo y pidieron prórroga para poder levantar observaciones al mismo. Luego de ellas, de presentar observaciones y que la comisión pudiera levantarlas y trasladarle nuevamente el siguiente borrador, ellos, han lanzado, digamos, un discurso hacia afuera, negando información, negando lo que se ha señalado en el informe. Sin embargo, vemos que ellos mismos han aceptado que hubo un uso abusivo de la fuerza. Ahora, el señalar públicamente, como lo ha hecho la señora presidenta Dina Boluarte, que ella no tiene comando, que ella no puede decidir sobre las Fuerzas Armadas, realmente todos esos dichos nosotros los podemos utilizar precisamente en el proceso judicial que espero que se le abra, porque todo ello, toda la información que a nosotros nos parece valiosa porque efectivamente trasluce su actitud de negligencia ante una situación como la que se ha vivido en el país.
Pero ahora, hay de hecho documentos internos de las Fuerzas Armadas que indican que la presidenta Dina Boluarte sí tiene participación, digamos, importante en estos protocolos de uso de fuerzas cuando hay estado de emergencia, como sucedió precisamente en ese momento de las protestas. La mandataria se lavó la mano, o se lavó las manos como Pilatos en este caso. Sí, efectivamente, yo creo que ahí nosotros estamos recopilando todas las declaraciones que la señora Dina Boluarte ha hecho desde que el inicio, desde el 7 de diciembre que ella asume el mando y que a partir de ahí comenzaron a darse la protesta social. Estamos recopilando todas esas declaraciones y todas sus reacciones al mismo. Entonces yo creo que ahí ella, que siga hablando, la verdad que sigan entrevistándole, que siga señalando, porque esos dichos nos van a servir en el proceso judicial. Nosotros tenemos la convicción que ella sabía lo que estaba ocurriendo, que ella conocía lo que estaba ocurriendo, o lo ordenó, o simplemente no quiso pararlo. Y eso es penado. Ella tenía una responsabilidad ante el pueblo peruano, ella tiene una responsabilidad y tiene que dar la cara penalmente sobre ello. Ahora, ¿hasta qué punto pudiera limpiar, digamos, su imagen en el ámbito internacional ante instancias internacionales Dina Boluarte? Mira, yo creo que ella efectivamente está en una campaña para legitimar, digamos, su mando como presidenta de la República. Sabemos que hay como misiones de empresarios, de algunos juristas que están yendo a Washington y a otros lugares tratando de suavizar, digamos, la imagen de Boluarte. Pero creo yo que la realidad tiene que salir a la luz. No, porque no solamente es el asunto de la matanza, porque efectivamente hubo matanzas en los diversos lugares del país, producto de la protesta social, que tuvo como principales actores a las fuerzas del orden, sino que también hay una serie de acciones que nosotros creemos que se traslucen como un gobierno que quiere imponer el autoritarismo, ¿no? Como por ejemplo proyectos de ley o situaciones de persecución hacia líderes y dirigentes que estuvieron en las movilizaciones. Sabemos que hay un proceso abierto, una investigación abierta por terrorismo contra las personas que estuvieron alojadas en la Universidad de San Marcos. A pesar que la propia policía dice que ahí no hay ningún tipo de indicio de delito, sin embargo, el Estado, dentro de, digamos, del Ministerio Público, porque el Ministerio Público también es parte del Estado, insiste en tener una investigación abierta. Entonces nosotros creemos que esas situaciones tienen que darse a conocer y esas situaciones, digamos, traslucen de qué tipo de gobierno estamos hablando. Doctora Cano, quisiera preguntarle también algo que ha causado polémica y es que desde diversos sectores también se ha puesto sobre la mesa este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se habla que es una intromisión. Le pregunto, ¿es más que una intromisión o cree que esta situación debe resolverse internamente más que depender de organismos internacionales? ¿A qué refiere este informe? ¿Qué tan importante es? Bueno, el informe de la Comisión Interamericana es importantísimo. Nosotros estamos insertos dentro de un sistema interamericano de derechos humanos. O sea, el Perú suscribió en forma voluntaria la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la ratificó. Entonces, por lo tanto, estamos sujetos a un orden interamericano. Y parte de ese orden es efectivamente que ponemos nuestro país en observación de estas autoridades interamericanas. La Comisión Interamericana no puede ingresar al país si no es por invitación del gobierno. Y el gobierno invitó a la Comisión Interamericana y dijo, miren, pasen, observen y digan si es que efectivamente ha habido violaciones a los derechos humanos. Entonces, este informe obedece precisamente a la facultad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de observar, de mirar, de examinar, de investigar lo que ha ocurrido en una determinada época en un país. Y ese informe, ese es el resultado de ello. ¿No se le puede restar importancia, entonces? No, por supuesto que no. Ahora, la Comisión Interamericana, como algunos han dicho, nos van a llevar a la Corte. Debemos recordar que el sistema interamericano es un sistema subsidiario y para poder ingresar a la Corte tenemos que tener
digamos, casos individuales, individualizar a las personas y que inician un proceso ante la Comisión Interamericana. Pero las observaciones y las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana en este informe son importantísimas. Y la verdad que el minimizarlas, el quitarles importancia, simplemente desnudan a la gente que hace esas observaciones como personas que no respetan los derechos humanos, como personas que no les importa la vida del otro, la integridad del otro. Hay algunos políticos o congresistas que hacen mención a que esto es una intromisión, pero que además apuestan porque se pueda resolver de manera interna. Le pregunto, usted hablaba de obstaculización. ¿Se puede visualizar alguna situación, digamos, de eficacia interna? Esto hablando en el entorno de los procesos judiciales. A ver, como decía, en algunos lugares, como por ejemplo en Ayacucho, la investigación estaba dando fruto. La Fiscalía estaba investigando en forma ordenada, recuperando videos, recuperando indicios, individualizando las responsabilidades de quienes fueron los que estuvieron en el ataque hacia la población civil. Porque lo que hemos visto en los videos son personas desarmadas, personas que caminaban, transeúntes, personas que estaban llegando a su casa o saliendo del trabajo, a las que fueron disparadas y que fallecieron. Entonces califican internacionalmente como población civil, efectivamente. Entonces acá lo que hemos visto es una acción inmediata de la Fiscalía en Ayacucho. ¿Pero qué es lo que ha hecho el Estado desde la mano de la Fiscal de la Nación? Es trasladarla esa competencia a un equipo que hasta el momento no se hace cargo del caso. Entonces lo que vemos es que, por el contrario de impulsar las investigaciones, lo que están haciendo es obstaculizar. Hasta que no veamos nosotros que ese equipo especial se desplace, comience nuevamente a investigar con eficiencia, con eficacia, nosotros podemos decir que lo que aquí ha habido es un intento de obstaculizar y de cortar las investigaciones. Ahora, también en el informe, y ya para culminar la entrevista a doctora Cano, se hablaba de una posible masacre. ¿Realmente esto respondió, la muerte de más de 70 personas, a una masacre precisamente? Más de 60 peruanos fallecidos en estas protestas, ¿respondió a una masacre? La Comisión Interamericana ha señalado que en el caso de Ayacucho configura una masacre. ¿Por qué? Porque hay varias ejecuciones extrajudiciales. O sea, hemos podido verlos todos a través de los videos que se pudieron recuperar de las cámaras de vigilancia de la zona, así como de algunos celulares de las personas que estaban por ahí. Personas que caminaban, personas que retornaban a su trabajo, personas que llegaban a sus domicilios, personas que salían del trabajo, fueron ejecutados. Fueron víctimas de disparos de más de 40, 70 metros por personas que estaban con armas de guerra, porque lo que son eso, armas de guerra, que estaban a larga distancia y que dispararon a una zona del cuerpo, como tórax y cabeza, que necesariamente son letales. Entonces, lo que tenemos aquí es que hubo la intención de eliminar a esas personas que caminaban, que no portaban ningún arma, que no, incluso hay algunos que ni siquiera estaban participando en las protestas, sino que simplemente llegaban a su casa. Entonces, esas personas que estaban desarmadas, que no revestían ningún peligro hacia las fuerzas del orden y que fueron disparadas y que murieron a consecuencia de ellos, esa es una ejecución extrajudicial. Y hacer una cantidad como de 10 personas, porque son 10 las personas que fallecieron en Ayacucho en las mismas circunstancias, entonces eso internamente configura como una masacre. Bien, doctora, muchísimas gracias por analizar con nosotros esta situación, por explicarnos también a detalle todo esto que se emite justamente luego de lo que es este informe y que se emite desde el Poder Ejecutivo. Hemos visto también a congresistas fijar posición en torno a estos casos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Por supuesto, será hasta una próxima oportunidad para seguir analizando este y otros temas. Gracias a ustedes.
Bien, allí la teníamos, la doctora Gloria Cano, directora de APRODET, Asociación Pro Derechos Humanos, que además le hace seguimiento bien de cerca a esta situación de las protestas y de estos resultados en torno también al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a seguir repasando información en el ámbito nacional y continuamos también dándole seguimiento a la situación de los migrantes que continúan en la frontera con Chile, y precisamente alrededor de 120 venezolanos dejaron precisamente la frontera del Perú y Chile y fueron llevados de hecho a un albergue en la ciudad de Arica, y el domingo 7, es decir, el domingo que pasó, partieron a Venezuela. En la zona fronteriza aún quedan de hecho más de 100 extranjeros que esperan vuelos humanitarios o ingresar al Perú, y siguen llegando más migrantes. Vamos a ver el siguiente informe. Que están embarcando los primeros ciudadanos venezolanos que serán retornados a su país a través de las coordinaciones entre la Embajada venezolana y la Cancillería chilena. Un primer grupo de los ciudadanos venezolanos que se encontraban durmiendo en este campamento ubicado en el límite entre Perú y Chile van a subir a este bus, donde serán llevados a un albergue y luego trasladados hacia el aeropuerto para su viaje, su retorno a Venezuela. Delegado, ¿cuántas personas viajarán en este traslado humanitario que se ha anunciado de parte del gobierno venezolano? Mira, tenemos una aproximada de 120 personas las que deberán viajar. 120 personas. 120, que son las que estamos trasladando hoy día hacia un albergue. ¿Hacia qué albergue en Arica van a ser destinados ellos? Es un albergue municipal. Un albergue municipal. Sí. ¿Cuánto tiempo estarán en este albergue? Deberían estar hasta mañana, que es el vuelo. ¿A qué hora parte de este vuelo? El vuelo sale en la madrugada del domingo a las 4 de la mañana. Había reclamos de algunos ciudadanos que dicen que los 100 y tantos que estaban anotados en esta lista no se encuentran todos y que había lugares disponibles. ¿Había posibilidad de ingresar a nuevos ciudadanos? Lo que pasa es que esta es toda una logística que está coordinando la Embajada de Venezuela. Este es un avión que ha puesto a disposición Venezuela, por lo tanto las condiciones de vuelo, de embarque y de lo que significa quienes pueden volar ha sido catastrado por parte de ellos, y por lo tanto en ese sentido nosotros solo nos hemos dedicado a hacer las coordinaciones necesarias para que el vuelo pueda llegar. Señor Carlos García, una de las personas que más tiempo ha estado aquí en el campamento y por fin puede retornar con su familia. Señor Carlos, ¿cuántos días pasó aquí usted? Pasé 12 días. 12 días. ¿Vuelve a Venezuela a ver a sus nietos y a sus hijos? A mi nieto y a mis hijos, exactamente. Sube la última familia. Parte entonces el segundo bus, ya están los dos buses juntos, no van a pasar por el control fronterizo de Chacayuta, van directamente hacia la ciudad de Arica. A mi nieto y a mis hijos, exactamente. Sube la última familia. Bien, en contraparte también a esta situación hay que demostrar lo que ha sido también la solidaridad, y es que una familia peruana apoyó precisamente con platos de comida a estos migrantes que están ubicados en la frontera Perú-Chile. De hecho, los integrantes de la familia llegaron cargando una bandeja de platos de pastel de tallarín que repartieron a los extranjeros que se encontraban en la zona limítrofe. Además, otras donaciones también llegaron desde la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. ¿De la iglesia? Es de manera voluntaria. Así es. Uy, yo no voy a poder más. Una familia trajo apoyo, un número determinado de porciones de pastel de fideos, pero también está aquí la agencia de asistencia de la Iglesia Adventista ADRA, quienes acaban de llegar con botellas de agua y almuerzos. Está aquí también ADRA trayendo ayuda humanitaria para las personas, los extranjeros que están en el límite entre Perú y Chile. Van a entregar agua potable, agua y agua potable y almuerzos aquí a la zona del campamento de ciudadanos extranjeros
que están aquí hace 22 días buscando ingresar a territorio peruano. Sabemos ya que el anuncio del gobierno que se va a... el gobierno chileno ha señalado que el domingo sería un vuelo de repatriación. Nuestra primera respuesta se activó desde el día lunes, exactamente, con 150 raciones de alimento caliente, también 150 raciones de agua de 3 litros por persona y bolsas para residuos. ¿Hoy día qué están trayendo? Hoy día, todos los días hemos traído la misma cantidad, sin embargo, hemos tenido la alerta de que ha aumentado el número de personas en este lugar, entonces por lo tanto nuestras raciones al día de hoy se han duplicado. El día de hoy vamos a entregar 300 raciones de comida caliente, como también 300 raciones de agua y bolsas de residuos para las personas para que puedan alcanzar. Sin embargo, estamos conversando en los próximos días poderles entregar dentro de otra línea que sería agua, kit higiene, y estamos tratando de articular también con las otras instituciones que están aquí en terreno, tanto del lado de Chile como de Perú. Continuará entonces entregando esta ayuda a esta situación que hay aquí, son los extranjeros que están viviendo en el desierto. Sí, vamos a estar cubriendo desde nuestra línea de atención de WASH por ese lado, pero lo que es la comida, por lo que ya hemos tenido reuniones también de coordinación con el lado de Chile, es que ellos van a cubrir 3 raciones de alimento frío, si no es por la calor aquí, no. Algunas de las personas puede que reciban el alimento caliente y pues lo tengan en carpas y luego lo consuman y eso llegue a hacerles daño, ¿no? Entonces estamos tratando de mitigar ese riesgo que se ha presentado y esa pequeña alerta también, y por ese lado estamos tratando de coordinar para que los alimentos que reciban sean... Bien, nosotros vamos a continuar con más información, y es que la situación en torno a la libertad de expresión en el país es alarmante, y precisamente Reporteros Sin Frontera emitió un informe en que la libertad de prensa en el Perú es la más deteriorada. La reciente publicación de Reporteros Sin Fronteras indica que el índice de libertad de prensa en el Perú cayó 33 posiciones de 180 países evaluados. Veamos. Perú ha caído 33 posiciones en el índice de libertad de prensa, situándose en el puesto 110 de los 180 países evaluados, según la reciente publicación de Reporteros Sin Fronteras. La libertad de expresión periodística de nuestro país ha recibido un duro golpe, aunque la Constitución de 1993 y diversas normas supuestamente garantizan la libertad de opinión, expresión y difusión. RSF advierte que la situación actual de los medios de comunicación en Perú es alarmante. La organización destaca la predominancia en Lima de una línea editorial que apoya a la coalición autoritaria gobernante desde diciembre de 2022 y advierte que algunos medios de comunicación antes fiables ahora deciden desinformar. RSF también señala que a pesar de que la investigación periodística avance en sitios digitales sin ánimos de lucro, es una excepción en los medios comerciales. Además, la propuesta de gobierno para proteger la cobertura durante las últimas manifestaciones antigubernamentales, de acuerdo al organismo, vulnera la libertad de prensa. La pérdida de credibilidad de los medios tradicionales desde 2020 es otro factor que se destaca en el informe. La entidad postula que la difusión de informaciones pseudocientíficas durante la pandemia y la desinformación durante la campaña presidencial y el estallido político-social de 2022-2023 son algunos de los posibles causantes. Asimismo, RSF menciona la estigmatización contra los manifestantes que participaron en las protestas de diciembre, calificándolos como terroristas. La represión contra los corresponsales es otro de los problemas que se identifican en el país. La Policía Nacional del Perú ha hecho uso excesivo de la fuerza contra los hombres de prensa, que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante el resquebrajamiento del tejido social. Los militares también han participado en operaciones de desinformación y han hostigado a reporteros no afines a su línea. En resumen, la persistente inestabilidad ha llevado a que los cronistas paguen un alto precio, siendo reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas de nuestro país. Es vital que se tomen medidas para proteger la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los periodistas del Perú. La inestabilidad ha llevado a que los cronistas paguen un alto precio, siendo reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas de nuestro país.
Bien, nosotros vamos a pasar a otra información y nos vamos a enlazar de inmediato precisamente con nuestro entrevistado del día, también para analizar toda la información que ha ocurrido también en Chile. Vamos a verlo precisamente en pantalla. Ya lo tenemos con nosotros al periodista Eugenio Andrés Figueroa, periodista chileno, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Eugenio, un gusto saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos para ti, Bolivia, y para toda la gente allá en Perú. Bien, Eugenio, quisiéramos saber cuáles son tus impresiones iniciales en torno a esta derrota de la izquierda en el Consejo Constituyente. Bueno, es una derrota que yo te diría no es una derrota sorprendente desde la perspectiva en que todas las encuestas indicaban que el escenario que se produjo iba a ocurrir. Ahora, lo que termina por sorprender es la amplitud de la victoria del Partido Republicano en esta elección, que le da no solamente el control de los 3/5 del proceso constituyente que viene, lo que le permite hacer cambios importantes al borrador que está elaborando en este instante la comisión de expertos, sino que además lo posiciona de muy buena forma de cara a las próximas elecciones que hay. Estamos hablando que entre lo que es la derecha tradicional en Chile, más el segmento del Partido Republicano, estamos hablando de casi un 60% de chilenos que votaron finalmente por ese sector político. Ahora, Eugenio, pero ayúdanos a entender esta situación porque de hecho hay quienes aseguran que esto tampoco representa una victoria porque la derecha no quería una nueva constitución. Otro escenario plantea que hubiese representado una victoria, un gran porcentaje, digamos, de ausentismo o votos nulos para reconocer que la ciudadanía no quería una nueva constitución. ¿Qué se puede vislumbrar ante estas realidades? A ver, básicamente yo tendría que decirte dos cosas. Primero, la campaña en líneas generales fue orientada hacia la solución de los problemas inmediatos que está viviendo la sociedad chilena, que aluden básicamente a dos aspectos, temas de índole interno con la seguridad y la delincuencia, que está con índices de violencia a la comisión de los delitos muy alta, y también con el tema migratorio. Entonces ambos temas de alguna manera se tomaron en la agenda y el debate durante los meses de la campaña y bueno, en ese sentido el Partido Republicano orientó bien su trabajo. Ahora, convengamos también en que en este porcentaje tan alto que ha obtenido el Partido Republicano hay también una dosis de castigo a la gestión del presidente Boric, que su grupo político más inmediato, que es el Frente Amplio, no sacó más allá del 13% de los votos, uniendo a la alianza de gobierno hacen más o menos 36%, 2 puntos menos que la votación del apruebo en el plebiscito de salida. Por lo tanto, este resultado también de alguna manera complica el devenir político del gobierno actual, considerando que tiene muchas reformas por plantear, pero no tiene las mayorías en el Parlamento y necesariamente va a tener que entrar a negociar con la derecha tradicional, la derecha histórica, para intentar poder avanzar en algunas materias que para la gente son muy importantes. Ahora me quedo con una frase, Eugenio, que acabas de decir, que es esa dosis de castigo para el presidente Boric. ¿Crees que la izquierda debería, digamos, replantear su estrategia política para recuperar, digamos, la confianza en la población? Yo tengo la sensación que aquí hay un tema de expectativas y realidades. El gobierno del presidente Boric asume el poder el 11 de marzo del 2022 con un amplio respaldo y con una gran expectativa y una gran esperanza. Algo que de alguna manera se fue diluyendo en el tiempo y se fue diluyendo de manera muy rápida. Las encuestas indicaban que el presidente ingresó con cerca del 55% de respaldo y en cuestión de 3 semanas el apoyo había caído a cerca del 30%, lo que obviamente te deja en evidencia lo frágil que es todo esto en virtud de la no concreción, el no cumplimiento de algunas expectativas que de alguna manera se generaron durante la campaña electoral y esto terminó también rebotando en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado. Para el gobierno va a ser muy complicado porque presentó una agenda muy ambiciosa, no tiene las mayorías parlamentarias hoy día, no tiene hoy día, votos en el Congreso para poder hacer avanzar las reformas como ellos le habían planteado
y eso ha obligado de alguna manera al gobierno a mover un poco la ficha, a intentar presentar una reforma de pensiones que sea potencialmente aprobada por parte de la oposición, algo similar respecto de un intento por levantar una reforma tributaria, algo similar también para resolver temas que aluden a cosas de la salud. Por lo tanto, el panorama para el gobierno está muy complicado, está muy difícil, hay una crisis interna dentro del gobierno también muy grande porque conviven dos almas muy diferentes, ¿no? Y bueno, esto ha sido caldo de cultivo para que la oposición haya obtenido un resultado tan importante como el que obtuvo ayer, donde, te reitero, el 57% de las casi 12 millones de chilenos que votaron por una opción de derecha. Ahora, si bien es cierto, también hay otras personas que apostaban desde la izquierda precisamente a este proyecto, digamos, para el cambio de constitución, para esta constituyente. ¿Qué medidas debería adoptar en este caso el Ejecutivo para abordar estas preocupaciones, también demandas de las personas que apoyaron a la izquierda en el Consejo Constituyente? A ver, lo que pasa, Oliver, es que también hay un tema de por medio. Hay toda una historia que sigue una línea media pendular, tendría que decirte yo. Este concepto se ha utilizado en Chile en la última semana, la del péndulo. Pasamos de un extremo al otro extremo. Todavía en el pueblo chileno está la marca de lo que aconteció en la Convención Constitucional anterior, donde los maximalismos, una actitud performática de muchos de ellos conspiró contra la seriedad que debía tener una instancia tan importante como esa. Todo eso conspiró precisamente para que la votación del apruebo pudiese subir, y la verdad es que hoy día para el gobierno intentar encontrar una satisfacción a su segmento más duro es muy complejo, porque independientemente que hoy día las fuerzas del oficialismo bordean el 36%, la verdad es que buena parte de ese 36% proviene de la vieja concertación, del grupo que gobernó este país 24 de los 30, o un poquito más, 24 de los 30, 32 años de democracia que tiene Chile. Por lo tanto, es un tema importante porque el núcleo político que constituyó el Frente Amplio y que pone al presidente Boric por delante es un núcleo político joven, es un núcleo político que además entra al gobierno de manera muy quizá apresurada, con mucha inexperiencia, y eso se han ido notando en la gestión. Entonces, la verdad que la única forma que ha tenido el gobierno de darle una cierta conducción ha sido incorporando a estos cuadros políticos que tienen un poquitito más de experiencia, que vienen y provienen de este tipo de gobierno, pero en realidad la satisfacción del programa de gobierno que fue presentado por este núcleo, la verdad es que prácticamente no ha avanzado nada, y dudo que en virtud de la coyuntura que está ocurriendo pueda avanzar algo. Bien, Eugenio, muchísimas gracias por darnos, digamos, todo este panorama amplio en torno a la situación que se vive en Chile, para lograr entender también desde acá este proceso y, por supuesto, en análisis lo que has dicho en torno a lo que puede ocurrir también a corto plazo. Muchísimas gracias. Escuchamos a Eugenio Andrés Figueroa, periodista chileno, hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Me gusta. Bien, Eugenio, allí lo teníamos precisamente, como siempre, pues abordando todo este tema. Producción me indica que vamos al corte, vamos a realizar un corte comercial. En breve vamos a continuar con más información, repasando información internacional y todo lo que pone de manifiesto tanto el fin de la pandemia como esta situación también en Chile. Ya volvemos. En Anticresis Perú brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une. Nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche
Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiomí Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Despierta con toda la información necesaria para iniciar el día. Toda la actualidad te la presentamos con diversos puntos de vista. Soy Oliver Rodríguez y los acompañaré en la edición matinal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Porque tú tienes la última palabra. Por fin, regreso a sus pantallas con mi programa En Todo. ¿No? ¿Que ya no es mi programa? ¿Otra conductora? ¿Qué? ¿Ella? ¿No había otra más conocidita? ¡Mentira! Volvemos más recargadas que nunca. Con todo el entretenimiento, mucho chismecito y los mejores points de la gastronomía peruana. No te pierdas En Todo por Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Las noticias que marcan el día a día, desde Palacio de Gobierno o desde el Congreso de la República. Estamos contigo desde el lugar de los hechos, con el mejor análisis y las entrevistas. Soy Marlon Rojas y esto es Contigo en la Política, solo por Contigo TV. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Deje de pensarlo y llévese el Noble. ¡Está buenazo! Viene con una nueva tecnología que hace que el papel sea más gruesito, más resistente y el rollo más grande y rendidor. Bien gordito, como yo. Aproveche que trae un montonón. Noble, te da más y no te pide más. Noble, una marca de Softies. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 980-269. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas, anota bien, Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. ¡Presidente sucio, asqueroso, terrorista! Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo.
Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico-legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Con la música tenemos muchos sentimientos encontrados. La música nos une, nos hace reír, bailar, gozar y divertirnos. Por eso te presentamos Contigo Perú. Lo mejor de la música nacional e internacional y entrevistas con tus artistas favoritos. Soy Xiaomi Kanashiro y sintonízanos por Contigo TV los lunes, miércoles y viernes. No te lo pierdas. Tenemos lo último en política, deportes y espectáculos. También formarás parte de nuestras entrevistas y debates con expertos sobre temas de coyuntura nacional. Soy Yuriko Novoa y los espero en la edición central de Contigo TV. Bien, nosotros volvemos con más información acá en nuestra edición matinal, precisamente para abordar todo lo que es noticia con nuestras entrevistas, y vamos a enlazarnos con nuestra tercera entrevistada del día. Se trata de Vania Taiz. Ella es comunicadora, activista política, y hoy está con nosotros también acá en nuestra edición matinal. Vania, buenos días, un gusto saludarte. Es un gusto estar aquí. Bien, ya la tenemos allí en conexión. Un gusto, Vania, y quisiéramos abordar varios temas importantes, relevantes, que de alguna u otra forma ponen de manifiesto toda la tensión que se vive en el ámbito político. Hemos visto que en los últimos meses la presidenta Dina Boluarte no ha presentado, digamos, un cambio visible, Vania, con relación a su popularidad, y de hecho, de acuerdo a la última encuesta de Datum, cuenta con una aprobación de 18%, un punto porcentual menos que el mes pasado, haciendo relación del mes de abril, mientras que la desaprobación de la mandataria se mantiene en 74%. ¿Cuál es tu opinión, Vania, con relación a las políticas y acciones de la presidenta Dina Boluarte en su mandato hasta ahora? Bueno, yo creo que la gente tiene que recordar que Dina Boluarte, hasta el último día de mandato, del día que hizo el golpe Pedro Castillo, hasta ese día ella era ministra de Pedro Castillo. O sea, no podemos olvidar el origen de Dina Boluarte. Dina Boluarte es una mujer que entró justamente al gobierno siendo parte de la fórmula presidencial del hoy excarcelado golpista. ¿Me dejo entender? Entonces, Dina Boluarte lejos, siempre, de hecho lo habíamos comentado en algún momento con Ernesto Álvarez Miranda, el expresidente del Tribunal Constitucional, antes de que ella tome el poder, ¿no? Antes de que ella llegue por azares del destino, ¿no? al poder, ya se había comentado y se estaba comentando que tras una posible vacancia, porque era algo que igual estaba en agenda, ella tomaría el poder, y se había comentado que iba a conformar un gabinete de amplia base, que iba a querer pasar a la historia pues como una presidenta de la conciliación, me dejo entender. Pero, ¿qué sucedió con Dina Boluarte? Sí ha convocado, digamos, un gabinete menos mediocre del que tenía Pedro Castillo, porque, digamos, cualquier cosa es mejor que los gabinetes de Pedro Castillo. Pero, ¿qué sucede? Que Dina sigue siendo una mujer de izquierdas. Otárola es una persona que también había llamado al voto por Pedro Castillo en su momento, ¿no? Entonces ella no se pega a la oposición, ni tampoco es firme a la hora de dar sus declaraciones. Por ejemplo, ayer se ha comentado mucho la entrevista que tuvo para El Comercio el día domingo,
y en esa entrevista ella prácticamente le tira toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y dice que ella puede ser la jefa de las Fuerzas Armadas, digamos, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando, ¿no? Responsabilizando individualmente, lejos de empoderar a la policía, lejos de empoderar a las Fuerzas Armadas. No puedes hacer eso. Siendo un jefe de Estado, no puedes hacer eso, porque estas fuerzas del orden representan al Estado. Vania, pero ella ayer reconocía también a la Fuerza Armada, daba un reconocimiento y su respaldo a la Policía Nacional del Perú. ¿Hay, digamos, un doble discurso o es una forma inteligente de ella abordar este tema? Claro, o sea, no puede pelearse con el único sector que, como sea, defiende la institucionalidad. O sea, si Pedro Castillo no llegó a perpetrar su golpe de Estado, fue justamente gracias a las Fuerzas Armadas. Y si Dina Boluarte sigue en la presidencia, es gracias al Congreso de la República. Entonces, ella sabe perfectamente que no se puede pelear, pero sí es muy ambigua, debería ser mucho más tajante a la hora de dar declaraciones, debería ser mucho más firme, y no lo está haciendo porque tiene miedo. Es una persona que tiene auténtico temor del poder internacional porque sabe que puede terminar como la presidenta de Bolivia, sabe que puede terminar como Yanine Áñez, lo tiene claro, sabe que puede pasar eso, y tiene miedo de terminar presa por actos de lesa humanidad. ¿Me dejo entender? Porque lo que se repite es que ella ha asesinado gente, que en sus manos está la sangre de 60 o 70 compatriotas, que por supuesto no salieron de manera pacífica, como indica el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora ha venido también la ONU a observar y a hacer un estudio. Entonces, es importante que pongamos en su correcto contexto a una Dina Boluarte que en este momento no se casa ni con la oposición ni con la izquierda que aún apoya a Pedro Castillo, la izquierda que ella llama izquierda radical. Ella dice que es una izquierda más moderada. Algo importante, Vania, que dices que cuenta con el respaldo del Congreso de la República, que ella pudiera llegar precisamente y continuar gobernando gracias al Congreso de la República. Mucho se habla de un pacto de convivencia entre el Poder Ejecutivo y lo que vendría siendo el Congreso. ¿Esto es así? No. A ver, acá el Congreso de la República está dividido, como todo el mundo lo sabe, porque yo siempre voy a decir eso, el Congreso con todos sus errores ha sido un espacio de contingencia a dos cosas muy importantes, al cambio de constitución, que gracias al Congreso se ha desestimado, y en segundo lugar a la institucionalidad, ¿no? Entonces, digamos, el Congreso hace un mal papel en varias cosas, sí, pero en eso no. Ahora, el Congreso está dividido, la oposición está por un lado y por otro lado está, por supuesto, la izquierda. Si va a haber elecciones más tarde que temprano, no es gracias a la oposición. Quienes votaron en contra fueron los izquierdistas. Fueron los que en su momento también apoyaron la vacancia de Pedro Castillo por golpista, pero ellos dicen que quieren un adelanto de elecciones con la única condición de que haya una nueva constitución de por medio. Entonces, si no les dan el gusto en ese capricho inconstitucional, que ya se desestimó en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, no se puede, ¿me dejo entender? Pero ellos, si no es con nueva constitución, no quieren ir a elecciones generales. Se propuso que las elecciones sean este año, para que se acabe la crisis, para que se acabe la violencia, y ellos votaron en contra. Se propuso que se haga el próximo año, con las reformas necesarias para poder garantizar un proceso electoral limpio y transparente que permita que no haya esta crisis presidencial, porque hemos pasado por demasiados presidentes en muy poco tiempo, ¿no? Y se quería llegar con las reformas necesarias al 2024 y también votaron en contra porque no hay una asamblea constituyente. La izquierda no se va a ir del Congreso hasta el 2026 si es que no se garantiza la asamblea constituyente. Es por ese sector que unido es mayoría, digamos, Bloque Magisterial, Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido Morado y los demás de izquierda, ¿no? Este bloque no va a votar a favor del adelanto de elecciones siempre que no haya como condición la Asamblea Constituyente, que por supuesto se ha desestimado en todos los órdenes electorales, en todos los órdenes constitucionales. El tribunal ya dijo que no, la comisión ya dijo que no, ya se archivó. Entonces, inconstitucional es, no van a ir a menos que quieran
que tengan esa asamblea constituyente y no se va a dar, pues entonces lo más probable es que Dina llegue al 2026. Ahora, pero esto responde entonces a intereses políticos, intereses personales, aspiraciones personales también, porque hemos visto cómo los congresistas han hecho de todo durante todo este tiempo, hemos visto cómo han jugado con los salarios, los mochasueldos, hemos visto también cómo de alguna u otra forma han cambiado, digamos, esa manera de gestionar en el Congreso de la República totalmente en contra de lo que vendrían siendo incluso todo lo positivo que debe hacer un congresista. Hemos visto la desaprobación también, Vania, del Congreso es una realidad. Precisamente esto pudiera responder a que quieren quedarse hasta el 2026 simplemente para continuar con sus salarios, continuar haciendo fiesta, digamos, en el Congreso de la República. Hemos visto, por ejemplo, cómo han pasado también, digamos, boletas en torno a ir y llenar su tanque de gasolina porque iban de fiestas y no porque estaban precisamente en un entorno con el tema del Congreso. ¿Esto refiere también a esa aspiración personal? Mira, siempre hay intereses personales. A mí, o sea, disculpa, pero es algo habitual. Eso es algo habitual, lamentablemente, en nuestro Congreso, porque ahora tenemos mucho sueldo. Antes teníamos lavapiés, come pollo, come asesores. O sea, siempre hemos tenido problemas con los congresistas. Pero esos son los congresistas que escoge la gente. O sea, si quieren mejores congresistas de la República, elijan mejores congresistas, pues. Y lamentablemente tenemos un Congreso que tiene una desaprobación tremenda, pero es un Congreso que eligió el pueblo. O sea, ese Congreso, con todas esas falencias, es un Perú chiquito, tal cual. O sea, que cada vez que vean la desaprobación, las cosas que se hacen dentro del Congreso que están mal, el buffet y todas estas sandeces que quieren hacer, piensen que eso es un reflejo de nuestra sociedad. Eso es un reflejo de lo mal que está el Perú. Porque yo estoy segura de que todo el mundo mira eso con malos ojos y hacen exactamente lo mismo afuera. Por eso votan por ellos. Porque, a ver, sí son intereses personales. Discúlpame, pero con los cupos que quieren poner en la Asamblea Constituyente, que no estaría conformada de manera natural, sino estaría conformada con cupos indígenas, con cupos de ciertas etnias específicas que no representan una mayoría en una democracia. Los cupos son antidemocráticos. La paridad y la alternancia y los cupos por etnia son antidemocráticos, porque son gente impuesta por una supuesta vulnerabilidad inexistente. La Constitución y las leyes amparan a todos los peruanos por igual. El resto son populismos, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren en realidad es, ok, me voy del Congreso, pero quiero asegurarme mi puesto en la Constituyente para poder seguir teniendo un sueldo. Y sobre todo, los que se aferran a eso, insisto, es el ala que fue oficialista con Pedro Castillo, porque eso es lo que impulsaba el plan de gobierno de Perú Libre. Y ahora, por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estipula que eso es lo que quieren hacer con la nueva Constitución, ¿no? Quieren hacer una nueva Constitución que se conforme por etnias vulnerables, por etnias representativas del Perú, con afrodescendientes, con aymaras, con quechua. O sea, que no me parece mal si ellos quieren hacer política, pero tienen que entrar por la vía natural. ¿Me dejo entender? Y si tú pones cupos, la meritocracia muere. Ahora, ¿no? hablemos, Entonces, Vania, precisamente de ese tema. Has hablado mucho en tu discurso de Constitución, de lo que es la Asamblea Constituyente, de esta motivación que viene también por parte de ellos. Te pregunto, Constitución Política del Perú del año 93, ¿cambiarla solucionaría los problemas, digamos, del país? Lo que siempre digo es que la Constitución no va a sacar a nadie de la pobreza. Eso, ninguna Constitución en el mundo ha sacado a la gente de la pobreza. Eso no funciona de esa manera. Una de las razones principales por las que Perú Libre estaba proponiendo cambiar la Constitución es justamente por dos cosas en específico. La primera, porque no quieren que se elimine el artículo 140, que es el que condena el terrorismo, ¿ok? Que condena el terrorismo y avala que si hay una época de terrorismo se puede aplicar la pena de muerte. ¿Ok? Y en segundo lugar, la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú.
Gracias a la Constitución del 93, el Banco Central de Reserva tiene autonomía, es la institución con más meritocracia en todo el país. Y por eso tenemos la moneda más fuerte de la región, que nos ha posicionado como el dólar de Sudamérica y que tiene, por supuesto, a gente alrededor del Perú ahorrando en soles para poder mantener su economía. Entonces, nosotros tenemos consecuencias buenas de la Constitución del 93, que erróneamente se dice que ha sido una constitución hecha en dictadura. Si bien es cierto, el presidente Alberto Fujimori hizo un golpe de Estado, esta constitución fue redactada por una asamblea constituyente y ratificada a través de referéndum por el pueblo. Entonces, no es una constitución fujimorista ni de dictadura, es una constitución de amplia base que ha permitido la reactivación económica, el crecimiento económico, la salida de la pobreza y el aumento de la clase media gracias al emprendimiento. Lo que se necesita para poder cambiar la situación de los peruanos, que incluso está también en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo que en un pie de página chiquitito, enano, que habla justamente de la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales. A eso no le prestan atención, es muy, muy, muy triste, porque si prestaran atención a algo tan básico, algo tan elemental como lo que significa el presupuesto de los gobiernos regionales, olvídate, tendríamos un mucho mejor país. Y lo que explican es justamente que en el informe de COMEX, ¿no? El presupuesto que reciben estos gobiernos regionales no es ejecutado correctamente. Entonces la gente percibe que no hay atención del gobierno cuando les dan un presupuesto y es el gobierno regional el responsable. Ellos deciden culpar a la capital como si fuera la responsable de que ellos estén en pobreza y no puedan emprender. Acá lo que se necesita es liberar el mercado, reducir los impuestos, permitir a la gente emprender en libertad para crear formalización. Eso es lo que se necesita. No cambiar la Constitución. Ninguna Constitución, insisto, ha sacado a alguien de la pobreza. Te pregunto, en ese caso y con todo lo que has dicho, Vania, ¿esta Constitución del año 93 ha sido suficiente entonces para garantizar los derechos, las libertades de los ciudadanos de acá del Perú? ¿Crees que entonces se está tratando de confundir, de engañar a la población? Sí, totalmente. O sea, el Perú ha cambiado demasiadas veces de constitución. Si hay algo que cambiar en la constitución, que en mi opinión sí hay, porque de hecho me parece que es una constitución que se analiza objetivamente en el ámbito internacional como una constitución muy socialdemócrata. Hay que liberar incluso más el mercado, hay que reducir incluso los impuestos y hay que hacer que la gente pues, pueda emprender con facilidades. Yo no he dicho que la Constitución sea perfecta, he dicho que ha mantenido un crecimiento estable y que ha permitido que la gente salga de la pobreza. Ha permitido crear las condiciones para que la gente pueda emprender, para hacer un Estado más meritocrático. Esto ha ido cambiando paulatinamente en el gobierno de Ollanta-Humala, por ejemplo, porque se aumentaron consulta previa, más burocracia, el Estado no puede crecer. Entonces, de que hay que cambiar cosas en la Constitución, por supuesto que sí, pero eso se tiene que hacer a través de reformas constitucionales pequeñas que se pueden hacer a través del Congreso. Pregúntale a cualquiera de las personas que dice que hay que cambiar la Constitución y ninguno sabe decirte qué quiere cambiar de ella. Cuando hubo el derrame de Repsol, por ejemplo, en La Pampilla, yo fui a entrevistar gente. Yo fui a entrevistar personas ahí que estaban protestando frente a Repsol. Le dije, cambio de Constitución, que no sé cuántos. Entonces yo le pregunté, ¿qué quieres cambiar para proteger el ambiente? Toda la Constitución. Y no te dicen exactamente qué es lo que quieren cambiar, porque no hay una motivación real, sino una motivación política que surge justamente de un partido que miente a la población, manipula a la población para poder llevar sus propios intereses a nuestra Carta Magna, que es la ley de leyes. Nosotros no podemos permitir eso, porque esa Carta Magna de verdad nos ha hecho mucho bien, ha pacificado al país y ha logrado que tengamos un crecimiento sostenido porque permite las condiciones. Eso es lo que hace la Constitución, permite las condiciones. Vania, el tiempo nos apremia, pero muy interesante justamente escuchar tu análisis y poner sobre la mesa toda esta situación que de alguna u otra forma también profundiza esta inestabilidad política en el país. Será en otra oportunidad que continuemos conversando, Vania. Encantadísima, muchas gracias y nada, muy buena suerte.
Bien, muchísimas gracias. Escuchamos allí el análisis de Vania Thaís. Ella es comunicadora y activista política, hoy con nosotros en nuestra edición matinal, hablando precisamente de esta desaprobación, no solamente de Dina Boluarte, también del Congreso de la República, pero también esta motivación que aún pareciera continuar latente por varios de los congresistas de izquierda, por supuesto, la gran mayoría que pide un cambio de constitución, que pide una asamblea constituyente y también una población, lo decía Vania Thaís, engañada, envuelta precisamente en torno a falsas promesas de lo que puede ser un cambio constitucional. Nosotros vamos a seguir repasando en este caso más información en nuestro, digamos, repaso informativo a través de lo que vendría siendo la parte internacional, y es que vimos que hace pocos días y tras más de 3 años la Organización Mundial de la Salud puso fin a lo que es esta emergencia sanitaria mundial por COVID-19 que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020 ante esta notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Sin embargo, por supuesto, el COVID continúa en diversas partes del mundo, no causando estragos, pero sí, digamos, activo en tal medida que hay que seguir tomando precauciones, no nos olvidemos. Ayer el Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Queremos compartir con ustedes información muy importante que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos a toda pantalla este encabezado que en realidad llena de optimismo luego de 3 años de tanto dolor, tanta incertidumbre por la pandemia. La OMS pone fin a la alerta máxima por la COVID-19. Tenemos información referida a este tema. La OMS ha levantado hoy la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que se había declarado desde el 30 de enero del 2020. Esto debido a la dramática reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. Esta, sin duda, es una noticia histórica, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en los últimos 3 años, desde el inicio o de los primeros casos registrados, la llegada del virus a nuestro país, más de 200.000 compatriotas peruanos y peruanas muertas y muertos. Definitivamente es un episodio en nuestra historia dolorosísimo, pero en este punto, con esta decisión, esta declaratoria del OMS, se pone fin a la alerta máxima por la pandemia COVID-19, que es básicamente un momento, un hito histórico, ¿no? Del fin de esta pandemia. Ya lo señalas tú, después de tanto dolor que ha causado la pandemia a nivel global, más de 6 millones de muertes en el Perú, lo comentamos, más de 200.000 peruanos, peruanas que fallecieron a causa de este virus que puso en evidencia la precariedad, por ejemplo, de un sistema de salud que ha tenido rezagos muy importantes en la economía peruana, en la economía global, y que bueno, finalmente ahora se entra a una nueva fase, a la cual todos esperábamos llegar a nivel global. Y además hay que tener en cuenta que ya contamos con las vacunas, que finalmente estas vacunas han sido fundamental, han sido importantísimo para poner freno a este virus, para minimizar los efectos de este virus que, como reiteramos, tanta desesperanza ha generado en el mundo, sobre todo en el nuestro, en nuestro país, en el Perú. Claro. Y solamente una breve reflexión, ¿no? A 3 años de la declaratoria de la emergencia internacional por la pandemia del COVID y hoy un momento histórico en el que se declara ya que se levanta esta emergencia internacional, esta alerta internacional máxima, deberíamos reflexionar y ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué hemos aprendido sobre esto? Al inicio recuerdo muchas veces que se señalaba esta pandemia o esta situación nos va a hacer mejores como país, como personas, como individuos. ¿Se ha cumplido eso o solamente se quedó en una esperanza y una retórica que lamentablemente en una situación tan dolorosa no se pudo cumplir? Así que, ¿qué hemos aprendido como país y qué hemos aprendido como sociedad, como personas de a pie, ¿no? Recordábamos el inicio de esta pandemia 2020, cuando dieron esta primera cuarentena, donde no podíamos comunicarnos, salir, tener contacto físico con nuestros familiares, por ejemplo. Entonces hay que reflexionar en torno a lo que ha representado esta etapa tan dolorosa para el mundo y
en lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Desde el Estado, desde los gobiernos, pues incidir muchísimo en infraestructura, por ejemplo, infraestructura para la salud, porque muchas de estas muertes que se han registrado en el Perú, por ejemplo, es porque no había la capacidad sanitaria para atender al gran número de... Tenemos que hacer de ahora en adelante, ¿no? Desde el Estado, desde los gobiernos, pues incidir muchísimo en infraestructura, por ejemplo, infraestructura para la salud, porque muchas de estas muertes que se han registrado en el Perú, por ejemplo, es porque no había la capacidad sanitaria para atender al... Bien, de información internacional vamos a pasar precisamente a información del Congreso de la República, y es que la Comisión de Constitución citó al ministro de Justicia Daniel Maurate, y el grupo de trabajo pues pidió la asistencia al funcionario del gobierno por no haber emitido opinión institucional sobre la propuesta de modificación al reglamento de supervisión a fondos partidarios. Pero ¿qué ocurrió? Asistió el ministro precisamente a la comisión. Esto y más nos lo va a explicar en torno a la agenda de hoy en el Congreso de la República nuestro reportero Cristian Chistama, con quien nos conectamos de inmediato vía telefónica. Cristian, buenos días, un gusto saludarte, comentarte con relación a todo lo que se tenía previsto para el día de hoy en el Congreso, pero también esta información de la citación al ministro de Justicia Daniel Maurate. ¿Qué tal, Oliver? Muy buenos días. Efectivamente, ya hace unos minutos se dio inicio a la Comisión de Constitución, que está siendo presidida por el congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra, en donde se le ha citado al ministro de Justicia Daniel Maurate para que responda por la opinión institucional que no dio sobre la propuesta de modificación al reglamento de supervisión de fondos partidarios. ¿No? Se tenía previsto que él pueda acudir a la sesión del pleno que se está llevando en el hemiciclo Raúl Porras. Sin embargo, ha comentado que no va a poder acercarse y tampoco se va a conectar dentro de la cartera, pero no se ha comentado nada más al respecto. Bien, en torno a la agenda, Cristian, sé que también hay, digamos, otras actividades y hay movimiento también en el Congreso de la República. ¿Qué más se espera para el día de hoy? Efectivamente, a las 11 de la mañana se tiene previsto la Comisión de Salud, donde está siendo invitada la ministra Rosa Gutiérrez para abordar temas sobre la situación epidemiológica y medidas tomadas frente al dengue y otras enfermedades públicas que azotan en diversas partes de nuestro país. Comentarle también que al mediodía se estará llevando la Comisión Especial Capital Perú con la presencia del ministro de Trabajo Fernando Varela para tratar el tema sobre la informalidad laboral en las MIPES. Oliver, te comento que dentro de la Comisión de Constitución, ¿no?, hay congresistas que hoy día van a presentar y van a sustentar una propuesta que busca someter al sistema electoral a través de una reforma constitucional que les permita al Congreso de la República acusar a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Esta propuesta pues está siendo sustentada por Patricia Juárez, Luis Aragón, Alejandro Soto y Roseli Amur, congresistas que buscan que dentro de este marco legislativo pues estos tres poderes que también forman parte del poder del Estado puedan ser siendo acusados constitucionalmente por parte del Congreso de la República. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Por supuesto estaremos acá atentos desde Contigo TV a tus reportes, a tus despachos, desde también nuestra plataforma digital. Agradecerte precisamente por este contacto informativo. Oliver, sí, antes de ello, comentarte que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, día de ayer, anunció por procedente la denuncia constitucional a Martín Vizcarra y Pilar Macetti por la presunta comisión de delito en el caso Basunagui. Recordemos que hace 2 años, después de la pandemia, se soltó esa bomba, entonces altos funcionarios y representantes del Estado se vacunaron y
después se dio a la luz que ellos fueron los primeros, ¿no? Entonces se dio por precedente la denuncia formulada por la fiscal de San Francisco, Patricia Benavides. También otro punto importante que la Comisión Específica abrió una investigación preliminar sobre Marlene Portero y José Andola, ¿no? Estos congresistas que están siendo vinculados presuntamente por mochar el sueldo a sus trabajadores. El día domingo salió la denuncia ante Marlene Portero por presuntamente pedir a sus colaboradores un aporte económico para la compra de sillas de ruedas en favor de su plan de solidaridad, ¿no? Entre otras notas, dentro de la coyuntura nacional, ante la respuesta que la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre las protestas que se dieron, los dirigentes de las organizaciones de la región 1 anunciaron retomar las protestas el día 30 de mayo, ¿no? Y asimismo tienen previsto llegar a la capital el 19 de julio para exigir la renuncia de Dina Boluarte y la reelección de la Junta Directiva del Congreso para convocar a nuevas elecciones. Bien, Cristian, muy amplio tu reporte, justamente agradecidos por esta explicación a detalle de la agenda precisamente que se ha llevado a cabo desde el Congreso de la República para el día de hoy. En resumen también lo del día de ayer, con estos casos también de interés para la ciudadanía, para lo que vendría siendo también... Sí. En este momento, la congresista Patricia Juárez está hablando referente a las Fuerzas Armadas y la reunión que tuvo la presidenta de Dina Boluarte el día de ayer. Vamos a escuchar unos minutos. Bien, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Si lo da el Estado, entonces simplemente, como lo dije ayer, que devuelva el bastón de mando y diga no quiero ser más jefa de las Fuerzas Armadas. Congresista, buenos días, por favor. En la agenda de la Comisión de Constitución figuran hasta 5 proyectos. Y hemos escuchado a la congresista Oliver en donde comentaba que muestra su rechazo ante la presidenta Dina Boluarte, no por deslindarse de las Fuerzas Armadas, en donde hace la respuesta que dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ella no tenía nada que ver. Sin embargo, la Constitución indica que ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Ya el tiempo, por supuesto, nos apremia, pero bien amplio tu reporte para el día de hoy. Estaremos atentos, como lo dije, a toda la información que se genere desde el Congreso de la República. Gracias a ti, Oliver. Vamos a revisar más adelante con información a través de todas las plataformas de Contigo TV. Bien, muchísimas gracias. Era Cristian Chistama desde el Congreso de la República, hoy con nosotros también nuestra edición matinal. Vamos a pasar y a seguir repasando información internacional. Y es que el presidente chileno Gabriel Boric ofreció un discurso de autocrítica tras el triunfo de la derecha por medio del Partido Republicano. El presidente Boric reconoció el crecimiento de la derecha política. Vamos a escucharlo. Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Habla el presidente Gabriel Boric. Lo escuchamos de inmediato. Chile vuelve una vez más a expresar sus posiciones de manera democrática en las urnas. Y nuestro país, y esto es importante y no es obvio, una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias. Porque hemos entendido todos, en todo el espectro político, que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia y nunca con menos. Quiero partir agradeciendo a todos y todas quienes han hecho posible que un evento de tal magnitud como el de hoy haya resultado de manera impecable. Al CERVEL, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a los vocales de mesa, apoderados y apoderadas, a quienes trabajaron también para transportar a nuestros compatriotas y a todos quienes concurrieron a las urnas a votar. Este día se ha cumplido una nueva etapa del proceso constituyente iniciado en 2019, en momentos difíciles para nuestra patria. Y quiero decirles que volvemos, una vez más, a tener una oportunidad de construir, con diálogo y encuentro, una nueva Carta Magna que represente de la mejor manera posible los anhelos y el tipo de país en el que, como chilenos, queremos vivir en las próximas décadas. Esto no debe ser pensado de cara a la próxima elección.
ni siquiera solamente en función de un periodo de gobierno. Tiene que ser pensado para las generaciones que hoy habitan nuestra patria y por sobre todo para las futuras. Una Constitución debe durar décadas y por lo tanto debemos ser capaces de cerrar exitosamente este debate. Pensemos en los niños y las niñas de Chile que sé que hoy también nos están escuchando. Pensemos que nos debemos a nuestros trabajadores, a las mujeres que trabajan el doble, la mitad del sueldo y doble labor, al mundo campesino que tanto tiempo ha sido olvidado, a las personas mayores que merecen una vejez digna, a quienes han sido, por uno u otro motivo, excluidos del progreso. Es a ellos a quienes nos debemos. Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeras constituyentes. Y como presidente de la República, en nombre del Estado y del pueblo de Chile, les invito a actuar con sabiduría y con templanza. La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así En las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, precisamente con relación a este tema, haciendo por supuesto una autocrítica en torno a esta derrota o victoria, como lo decíamos, lo conversábamos también con nuestro invitado el día de hoy, con relación a este proceso que se lleva a cabo para impulsar una nueva constitución en Chile. Vamos a pasar a otro tema, a tema deportivo, y es que la selección peruana, y hablando de la selección peruana, su DT, Juan Reynoso, considera que Zambrano y Cueva le suman muchísimo a la liga peruana. Juan Reynoso, entrenador de la selección, dijo precisamente, contó detalles de su viaje a Europa y Arabia Saudita, donde visitó a los futbolistas peruanos que militan en el extranjero. Vamos a escuchar un poco. Poder charlar con usted de fútbol, como hombre de fútbol, no solamente técnico de la selección. Y la primera interrogante es lo inmediato, ¿no? Lo que está visto el día de anoche con respecto a Luis Advíncula, un jugador en el cual, como él dice sarcásticamente, se está equivocando, ¿no? Para ir siendo derecho, para ir con la zurda. El buen momento, ¿no? La regularidad que viene teniendo, sosteniendo, pese a algunas críticas iniciales, con títulos encima y con un nuevo entrenador, ¿no? Mira, lo de Lucho, creo que su jerarquía y su madurez hoy se refleja en buenas actuaciones en distintas posiciones. O sea, él ha tenido campeonatos y momentos importantes con Boca en línea 4, en algún momento en línea 5, ahora más adelantado. Pero es un jugador que a la edad ya está súper consolidado. Y siempre se le bromea en la selección de que él es más zurdo o es un zurdo más confiable que su derecha. Y ayer lo demostró. Ayer hizo un gol como lo hizo Muñante en la eliminatoria del 7-8. De repente un ángulo más hacia la derecha. Pero eso demuestra que utiliza los dos perfiles. Y sobre todo que él también se inició como atacante en un cierto momento, ¿no? Sí, conmigo en Cristal jugaba ahí prácticamente por delante. A mí me gustaba mucho de media punta, sobre todo para los contragolpes, pero estaba Marcarián en la selección. Y a Marcarián lo visualizaba como lateral y mucho de su carrera la ha hecho como lateral y ha tenido éxito, ¿no? Pero demuestra que a través de los años las distintas posiciones hacen hoy que sea un jugador plurifuncional y súper confiable para el nuevo técnico en Boca. Y en el tema de selección, eso no quita el hecho que en un momento determinado, de acuerdo a las necesidades, al rival y todo ello, todo el contexto, puede ser también utilizado por usted como extremo, quizás. Es que nunca va a ser descabellado. A veces cuando uno intenta darle más herramientas a los jugadores, de nuevo viene aquel rumor urbano, ¿no? Está inventando. Pero ya Lucho jugaba ahí, como en su momento Marco ha jugado por delante de su lateral. Y no te quita que más adelante para cerrar un partido pongas un lateral y a Lucho por delante, no sé, Miguel de lateral derecho, Araujo, Lucho por delante, Trauco y por delante López. Y alguno dirá, no, nunca lo probó, nunca. Pero eso se trabaja seguro en la interna, lo hacen en sus clubes, por eso nosotros viajamos a conversar con los técnicos. Y es un poco aprovechar el tiempo que después no lo puedes tener en cancha porque de repente llegan saturados, cansados, con sobrecarga de partidos y terminas haciendo más
algo de video que trabajo en cancha, pero nos pone contento que no solo con Lucho, sino con varios van alternando otras posiciones y para nosotros oro molido a mediano y largo plazo. Como el caso también, si no me equivoco, de Renato Tapia, ¿no? Que también puede jugar de central en su momento, ¿no? Sí, justo previo al partido contra Alemania, él venía jugando de central por izquierda, lastimosamente se da el tema de la suspensión de 3 partidos, con nosotros juega de líbero, segundo partido pasa a jugar de contención, de mixto, y ahora de nuevo volvió de central, y ese es el presente del fútbol. No digo el futuro porque ya hoy pasa en todas las ligas y en todas las selecciones. En el caso de Paolo Guerrero, había escuchado usted el tema, para nadie discute la jerarquía que tiene él, ¿no? Y quizá por ahí no puedas, no sé, como una probabilidad no esté para esta lista, para estos amistosos, pero sabemos la jerarquía que él tiene. Me imagino que usted analiza el momento futbolístico, ¿no? Si él tiene minutos, tiene ese momento, ese recorrido que va sosteniendo, puede estar para septiembre, ¿no? Que es lo más importante, creo yo, ¿no? Sí, o podría estar para junio, mucho va a depender cómo se va sintiendo. Mucho va a depender de la retroalimentación que tengamos con su cuerpo técnico, con su departamento médico, con el departamento médico de la selección. Creo que esa parte hoy es súper importante. Si no optimizamos, si no anticipamos situaciones, después nos podemos lamentar, ¿no? De repente lo traemos en un viaje súper largo, con un ida y vuelta, con escalas, con cambio horario. Esa parte no hay que perderla de vista. Por eso es importante, o va a ser importante, nuestra visita a Buenos Aires, hablar con él en corto, cómo se siente, si se ve en la situación de... Bien, allí escuchábamos a Juan Reynoso precisamente con relación a estos jugadores DT de la selección peruana. Nosotros vamos a pasar a información de entretenimiento, y es que Black Knight es la nueva serie coreana que promete robar la mirada de muchos en Netflix. En mayo, precisamente, alejado de los dramas y los romances, la ola coreana sigue, por supuesto, demostrando que tiene la capacidad de ir mucho más allá del clásico K-drama al que estamos acostumbrados. Black Knight está, digamos, como una producción definida, determinante y basada en el webtoon. La historia tiene lugar en un distópico 2071, cuando la contaminación es tan grave que la gente no puede sobrevivir sin respiradores. Veamos. 올라 페루. 안녕하세요. 택배기사에서 비범한 싸움 실력을 갖춘 전설의 택배기사 5-8 김우빈입니다. 산소를 무기로 세상을 지배하는 1000명 그룹의 유일한 후계자 유석의 송승헌입니다. 택배기사를 꿈꾸는 난민 소년 4월 강유석입니다. 군 정보사 소령 설아 이성입니다. 택배기사는 극심한 대기오염으로 산소호흡기 없이 살 수 없는 한반도를 배경으로 하는 넷플릭스 시리즈입니다. 우리 일상 속 깊숙이 자리 잡은 택배기사가 모두의 생존을 책임지는 존재가 되었다는 아주 특별한 발상에서 이 카타르시스로 가득한 택배기사의 새로운 세계 정말 기대되시죠? 택배기사는 오직 넷플릭스에서 만나보실 수 있습니다. See you on Netflix. Bien, con esta información nosotros ponemos punto final a nuestra edición matinal. Yo soy Oliver Rodríguez, un gusto haberles acompañado en esta oportunidad acá en Contigo TV. Precisar que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todos los perfiles. Estamos en Facebook, Instagram, también TikTok y en YouTube. Y por supuesto seguir nuestra programación a través de las cable operadoras Econocable, Canal 30, también Cable Más, Canal 713, Win TV, Canal 30 y también Cable Perú, Canal 37.6. Recuerden que las chicas de En Todo ya vienen en tan solo minutos. No se muevan, continúen con más de nuestra programación. Chao.